Buen día, sean nuevamente bienvenidos a su canal Matemáticas con Roberto. Continuamos con el curso de Matemáticas 2. Analizamos en este video los elementos y las reglas para nombrar polígonos. Para poder nombrar los polígonos vamos a analizar la raíz etimológica que se utiliza dependiendo de los lados que tienen. Aquí tenemos un cuadrito que nos comparten Murillo y sus asociados en su libro de Matemáticas 2, que nos ayuda a poder nombrar polígonos de una forma sencilla. A partir del número de los lados, inicialmente tendremos que identificar el número de lados. Para nombrar las decenas tenemos que si es una decena, 10 lados, deca; si son 2, icosa; si son 3, triaconta; 4, tetraconta; 5, pentacontra; 6, hexacontra; 7, heptacontra; 8, octacontra y 9, eneacontra. Para las unidades utilizaremos, si es 1, ena o en; si son 2, di o do; si son 3, tri; 4, tetra; 5, penta; 6, hexa; 7, hepta; 8, octa u octo y 9, enea o nona. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro. Para los polígonos que tienen de 3 a 9 lados, vamos a utilizar la cantidad de unidades más la terminación gono, a excepción del triángulo y el cuadrado. Por ejemplo, un polígono que tiene 5 lados, utilizamos su raíz penta y agregamos la palabra gono, pentágono. Para un polígono de 6 lados, utilizamos la raíz hexa y la terminación gono, hexágono. Para un polígono de 8 lados utilizamos la raíz octa y la terminación gono, octágono, etc. Del 10 al 20 utilizamos las unidades más las decenas más la terminación gono. Es decir, para un polígono de 13 lados utilizamos la raíz de las unidades tri, luego la raíz de las decenas, que en este caso son 10, deca y la palabra gono, tridecágono. Para un polígono de 17 lados utilizamos la raíz de las unidades hepta, la unimos a la raíz de las decenas, deca y la palabra gono, heptadecágono. Para un polígono de 20 lados utilizamos la raíz de las decenas, icosa, y lo agregamos la palabra gono, icoságono. Del 21 al 100 vamos a utilizar la raíz de las decenas, agregamos la palabra kai, luego la raíz de las unidades y finalmente la palabra gono. Por ejemplo, para un polígono de 25 lados tendremos la raíz de las decenas icosa, agregamos la palabra kai, la raíz de las unidades penta y la palabra gono, icosa kai pentágono. Para un polígono de 83 lados agregamos la raíz de las decenas octaconta, agregamos la palabra kai, las unidades tri más gono, octaconta kai trígono. Tenemos aquí una actividad, nos piden completar la tabla con el número de lados o nombre de los polígonos según corresponda. Vamos a hacer algunos ejemplos y dejaremos algunos de actividad. Polígono de 7 lados. Utilizamos la raíz de 7, hepta, y agregamos la palabra gono, heptágono. Un octágono, viendo la raíz octa, que significa 8, y la palabra gono seguido, entonces será un polígono de 8 lados. En el siguiente, tetradecágono. Vamos a las raíces, tetra de 4, deca de 10 y la terminación gono. Quiere decir que es un polígono de 14 lados. El siguiente nos pide nombrar un polígono de 18 lados. La raíz de 18, que es octa, la raíz de 10, que es deca, y la palabra gono. Será entonces octadecágono. Recuerden, a partir del polígono 10 al 20, primero ponemos la raíz de las unidades, luego agregamos la raíz de las decenas y finalizamos con la palabra gono. Vamos a ver el siguiente, icosa kai trígono. Hay que identificar cuando se utiliza la palabra kai, quiere decir que vamos del 21 al 100. Ahora identificamos la primera raíz que aparece, que es icosa, que pertenece a 20, kai, y luego tri, que pertenece a 3, gono. Quiere decir que es un polígono de 23 lados. Vamos a dejar hasta aquí los ejemplos y como actividad completar esta tabla.
Continuamos con los elementos de los polígonos. Tenemos aquí la representación gráfica y vamos a ir viendo la definición de cada uno de ellos. Primero tenemos el vértice, que es el punto de intersección entre dos lados. Cada uno de estos puntitos en donde se intersecan los lados del polígono serán conocidos como vértices. Un lado, que será el segmento de recta que conforma el polígono. Cada uno de estos son los lados, son los segmentos de recta que conforman al polígono y es la unión de dos vértices. El centro será el punto equidistante a cada uno de los vértices. Quiere decir que el centro se va a encontrar a la misma distancia de cada uno de los vértices. Apotema es el segmento de recta que une el centro y el punto medio de uno de los lados. Aquí tenemos un apotema, entonces si tomamos a uno de los lados, lo dividimos en dos segmentos iguales, es decir, trazamos su punto medio y ese punto medio lo unimos con el centro, obtendremos el apotema. El radio es un segmento de recta que une el centro y uno de los vértices. Esta línea entonces que une al centro con cada uno de los vértices será conocido como radio. Diagonal será el segmento de recta que une dos vértices no continuos. Es decir, si nosotros partimos de un vértice y lo unimos con los demás vértices, siempre y cuando no sean consecutivos, porque entonces se formaría un lado, vamos a obtener sus diagonales. El ángulo central es un ángulo formado entre dos radios consecutivos. Trazamos dos ángulos consecutivos y aquí se formará el ángulo central. El ángulo interior será un ángulo formado por dos lados consecutivos. Es decir, trazamos el ángulo que se forma entre dos lados consecutivos y se obtiene el interior. Y el ángulo exterior será el suplementario al ángulo interior. Es decir, prolongamos uno de los lados y será el ángulo que complete 180 grados con el ángulo interior. Recordar del video de clasificación de ángulos que los ángulos suplementarios son aquellos que su suma es de 180 grados. Vamos a resolver el siguiente ejemplo. Inicialmente nos piden nombrar el polígono. Es un polígono de 5 lados. Su raíz es penta y le agregamos la palabra gono, por lo tanto su nombre es pentágono. De lo siguiente nos piden marcar y señalar su lado, su apotema, su radio, diagonal menor, diagonal mayor, el ángulo central, ángulo interior y ángulo exterior. Vamos a indicar entonces sus lados. Llamemos a este el lado A. Nos piden indicar el apotema, trazamos entonces el centro del pentágono, trazamos la apotema y vamos a llamarle H. Entonces a uno de sus lados le llamamos A, vamos a indicarlo acá, al apotema le llamamos H. Vamos a trazar uno de sus centros, que es el segmento que une al centro de la circunferencia con su vértice. Vamos a llamarle R. Nos piden encontrar la diagonal menor. La diagonal menor será la unión de cualquiera de los vértices con el siguiente vértice no consecutivo a él. Es decir, esta será su diagonal menor. Le vamos a poner la letra D minúscula. La diagonal mayor será la unión de cualquiera de sus vértices con el vértice no consecutivo más alejado a este. En el caso del pentágono no tenemos una diagonal mayor, o podemos decir que coincide con la diagonal menor, porque habrá la misma distancia dado que solo tiene dos diagonales. Vamos a dejarlo así. El ángulo central, aquí vamos a trazar otro radio. Recordar que el ángulo central es ese ángulo que se forma en la intersección de dos radios consecutivos. Vamos a llamarle alfa al ángulo central y vamos a marcarlo por acá. Nos piden también marcar un ángulo interior. Recordar que el ángulo interior es el que se forma por la unión de dos lados. Vamos a marcarlo aquí, le vamos a poner que será el ángulo beta. Y lo tenemos acá. Finalmente,
el ángulo exterior es aquel que forma un ángulo de 180 grados con el ángulo interior. Vamos entonces a prolongar este lado, formemos acá el ángulo exterior y llamémosle θ. Vamos a ponerle acá entonces que el ángulo exterior es θ. Tenemos acá una actividad propuesta, escribir los elementos del siguiente polígono. Vamos a hacerlo de la misma manera que en el ejemplo. Será todo para este video. Los invito a continuar con el curso de Matemáticas 2. Los invito a suscribirse al canal y a vernos en el próximo video.